Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Segunda de Timoteo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 en esta serie que se denomina Las Cartas Pastorales, y el título general de este capítulo es Las últimas palabras de un sentenciado a muerte. El día de hoy existe algo que se llama la Basílica de San Pablo Extramuros. ¿Y qué significa esta basílica? Se dice que Pablo murió en este terreno de la basílica. Hay una fuente apócrifa que dice que cuando Pablo fue ejecutado, recuerden que él fue decapitado, su cabeza dio 3 botes y brotaron 3 fuentes de agua. Como dije, no es una fuente bíblica, sino extra bíblica, apócrifa, y 3 fuentes de agua que salieron de ese lugar, 3 arroyos. Sucedió que el año 313 que Constantino hace parte a la iglesia en el estado, o más o menos que cristianiza el paganismo o paganiza el cristianismo, él va y compra ese terreno y construye una iglesia que el día de hoy, a 3 kilómetros de la ciudad de Roma, está la Basílica San Pablo Extramuros, haciendo recordar que ahí fue en el lugar donde murió Pablo el apóstol. Su muerte está muy cerca. Y vamos a orar porque este es el último capítulo de Timoteo y a la vez es el último capítulo que escribe Pablo antes de morir. Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este día, gracias porque nos permite, Señor, reunirnos una vez más a través de este medio. Háblanos a través de este capítulo y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a leer una porción de lo que hoy día vamos a estudiar. Si estás ahí con tu Biblia, en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, recuerda que yo uso la NTV. Pablo le dice a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Versículo 6. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Hasta ahí vamos a leer y miren, vamos a seguir viendo. Estamos leyendo algo que Pablo escribió entre el año 66 y 67. Pablo en este momento está en cadenas. Pablo está en una prisión que se llama la prisión mamertina. Este lugar es frío, no tiene ventanas, solo tiene un agujero, tipo ventana en el techo, que lo estoy marcando. Y es un lugar que hoy en Roma se ha abierto diciendo que es el lugar donde estuvo Pablo. Lugar frío, lugar que era húmedo y maloliente. Entonces, vamos a ver hoy el bosquejo del versículo 1 hasta el versículo 22, las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, vamos a ver los títulos. Por ejemplo, del 1 al 5, las últimas palabras de Pablo a Timoteo, animando a predicar y seguir en el ministerio. Dice versículo 1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo siempre tenía presente el juicio para vivos y muertos, y dice el texto, cuando venga para establecer su reino. Pablo esperaba la venida de nuestro Señor. Te pido encarecidamente, versículo 2, predica la palabra de Dios.
Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. O sea, Pablo está citando su última voluntad, sus últimas palabras. Y miren, es una carta llena de emociones, porque yo no sé si tú has tenido a alguien que ya estaba a punto de partir de este mundo. Siempre es triste. Yo recuerdo mucho a mi mamita cuando estaba por partir de este mundo, por ir a casa, al hogar celestial, nos encomendaba tareas. Y recuerdo que uno de mis familiares le dijo: pase lo que pase, nunca te apartes del Señor. Y esas palabras que esta persona escuchó, mira, hubo un momento difícil, una crisis en su vida, y estaba a punto ya de no querer saber nada de Dios, de la iglesia, de todo. Y él cuenta que recordaba las palabras que le decía a mi mamita un día o quizás horas antes de morir. Son poderosas, son llenas de ánimo, es la última voluntad. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, va a haber un juicio, va el Señor una vez más a venir y va a establecer su reino, pero algo tienes que hacer, Timoteo, no te olvides. ¿Qué diría Timoteo? Predica la palabra. Tienes que predicar a tiempo, fuera de tiempo, o sea, el tiempo oportuno. Tu deber es predicar, enseñar y enseñar la palabra de Dios. Y es importante que la palabra de Dios nos corrija, nos reprenda y nos anime a cada uno de nosotros. Y hay que enseñar con paciencia, hay que dar una buena enseñanza. Y a la vez me hace recordar mucho la vida del pastor Chuck Smith, que empezó Calvary Chapel por el año 69 y falleció el 3 de octubre del 2013. El pastor Chuck nos enseñó cómo explicar la Biblia versículo por versículo. ¿Y sabes qué? La forma de comunicar el contenido de las Escrituras debería de implicar e implica doctrina. Debemos enseñar doctrina. Instrucción. Debemos instruir a las personas. Corrección o la exhortación. Hay que aprender a corregir, pero a la vez consuelo. 4 componentes: doctrina, instrucción, corrección y consuelo. Es lo que debería de ir cuando enseñamos de forma inductiva y expositiva. Es decir, la predicación expositiva de la palabra de Dios, ¿sabes? Corrige, reprende y anima. Eso son 3 cosas claras que tienes que tener. Si tú quieres enseñar la Biblia, si tú quieres impactar a través de la Escritura, si tú quieres llegar a través de la Escritura, si tú quieres corregir a través de la Escritura, si tú quieres animar, pues prepárate. Pablo le decía: mira, prepárate, predica la palabra, sea el tiempo oportuno. Tienes que estar preparado. Esto es importante. Muchas personas a veces dicen: yo quiero enseñar la Biblia porque a veces hay un aplauso o porque a veces está delante de todos, pero no quieren pasar tiempo para prepararse. Y una vez que tú te prepares, mira, trabajamos bajo la exégesis, la hermenéutica y la homilética y usamos todas las herramientas para la predicación, pero tiene que cumplir esto: corrige, reprende y anima. Eso es lo que vas a encontrar en las iglesias de Calvary Chapel y especialmente aquí en la iglesia de Calvary Arequipa. Nuestro deseo es, cuando predicamos de forma inductiva y de forma expositiva, la palabra de Dios corrige, reprende y anima. Ahora, el versículo 3 le dice a Pablo la razón de que debe de prepararse y pasar tiempo en esto. Le dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad, dice Pablo, e irán tras los mitos. Versículo 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pablo pone bien en claro
la razón por qué Timoteo tiene que prepararse, la razón por qué tiene que predicar la palabra. Porque miren, ese tiempo Pablo temía que iba a llegar pronto y llegó. Y hasta el día de hoy los mitos son fábulas, son invenciones del ser humano en tratar de explicar, por ejemplo, el origen de algo, la razón de algo. Y esto hay dos características, hay muchas, pero miren, hace mucho tiempo, cuando sale el modernismo de los años 1700, 1800 pasando, el modernismo trata de explicar, trata de dar una razón a la existencia. Y piensan muchas personas que la teoría de la evolución es científica, porque es razonable creer que pasaron miles y miles y miles y millones de años y existieron hace 135 mil millones de años los dinosaurios o la Tierra. Y es interesante, ¿no?, que muchas personas hoy creen que la evolución es ciencia o es científica, pero no pasa el método científico. El método mismo científico que se basa en la observación, recuerden, hay que observar, y eso nosotros tenemos que, eso lo que es observable tiene que ser repetible, ¿no? O tiene que estar en la repetición, y luego se tiene que comprobar. Y siempre el gran cuestionamiento cuando hablan de la evolución y creen que es científico, yo les pregunto a aquellas personas, ¿y quién estuvo allá en ese tiempo cuando en la teoría de la evolución dice que había una especie de sopa, de caldo, de fango, ¿no? Una parihuela, algo así, y que estaban ahí como las células y los mariscos y se juntaron y salieron un tipo de, no sé, medusa o acá decimos ocollo, como las de las ranas, y le salieron ojos y le salieron aletas, y luego de las aletas le salieron manos, y de las manos los anfibios empezaron a respirar porque sus pulmones se adecuaron, no era como que sacaban la cabeza y respiraban, y empezaron a respirar, y luego empezaron a caminar, y de ahí le salieron las alas a los dinosaurios, y luego, ¿no?, de ahí empezaron a volar. Y yo le digo, ¿y quién estuvo ahí? ¿Y por qué no se repite? ¿Por qué no tenemos esas fases dentro de lo que nosotros hoy conocemos como restos de la paleontología o la arqueología, ¿no? Los fósiles, no hay. No hay, los animales siguen siendo los mismos de los que supuestamente son millones, millones, millones de años, siguen siendo los mismos. Los fósiles son peces, a veces hay estrellas de mar, hay mariscos, hay hasta caballitos de mar, sigue siendo caballito de mar. No hay una macroevolución, hay una microevolución en la cual existe lo que se llama la adaptación de una especie, pero no la transformación de una especie, de un pájaro a un lobo, no lo hay. Por eso que dicen que venimos del mono, no venimos del mono, ¿no? O sea, venimos desde la creación. Por lo tanto, ellos siguen siendo una fábula, un mito, algo que no se puede comprobar, pero que trató de explicar. Pero nosotros creemos que Dios nos creó. Creó a Adán y a Eva, y creó la tierra, y todo en 6 días. Así que no es científica, necesitas tener fe, porque tú no lo has visto y no se puede repetir y no se puede comprobar. Si necesitas tener fe para lo que te acabo de contar, ¿no? Que las células y empiezan, ¿no?, las proteínas, y empieza a surgir el átomo y el ADN, y etcétera, etcétera. O sea, necesitas fe, porque no lo has visto. Necesitas creer en algo que no has visto. Por lo tanto, no es ciencia, no es científica, es filosofía. Y el otro mito, es curioso, que hoy día, como te dije, son ateos, gracias a Dios, y antes no existía ateos, ¿no? Y como decía C.S. Lewis, ¿no? El ateísmo es algo extraño, porque ni los demonios han llegado a ese nivel, ¿no? Porque los demonios creen en Dios, son teístas, ¿no? Y tiemblan, pero los ateos dicen, no hay Dios, pero hay un montón de personas hoy que creen en ese mito, en esa fábula. Pero es triste también que desde la iglesia evangélica hoy día creen en mitos muy extraños y fábulas, ¿no? Con el hecho de decir, tú lo puedes declarar, tú lo puedes decretar, tú puedes conseguir con tu boca, porque está la vida y la muerte en tu boca, ¿no? Y que creen que el ser humano era un ser superior, que volaba, decían Adán, volaba, ¿no? Y que a Adán le abrieron la costilla y salió
una mujer y Adán tenía como agallas y se metía, era como el hombre de anfibio y tenía alas y etcétera. ¿De dónde sacan esos mitos y fábulas para decir que el ser humano es casi un dios? Quieren decir que el ser humano era un dios y ahora con Cristo se puede regresar a ser un dios. Fábulas, mitos, hermanos, que la Biblia el día de hoy no habla. Y Pablo le dice: Timoteo, tú debes mantener la mente clara. Timoteo, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Tú sigue predicando, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. O sea, hay que predicar la sana doctrina. Lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Hermanos, la única manera de enfrentar la crisis doctrinal de la iglesia es mantenerse firme, predicando la buena noticia y la sana doctrina. Ya estamos en estos tiempos. Hoy ya no se predica tampoco desde los púlpitos la sana doctrina. Hoy se predica más sermones o enseñanzas llenas de motivación, llenas de filosofías, llenos de mitos, llenos de fábulas, y no están predicando la palabra de Dios. Pero es importante, tienes que mantenerte firme. Timoteo le dice, predica la palabra. Y es la única forma, predicar la sana doctrina, predicar la buena noticia para enfrentar la crisis doctrinal que hay en la iglesia. Número 2 de este sermón, vamos a ver ahora, desde el versículo 6 hasta el versículo 8, las últimas palabras de Pablo a Timoteo aceptando su muerte. Dice, en cuanto a mí, le dice Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Pablo sabía que él, si partía, si moría, estaba con el Señor. El tiempo de su muerte estaba muy cerca. Iba a ser llevado a ser decapitado. A finales del año 67 o a principios del año 68, Pablo fue decapitado por Nerón, quien se suicidó el año 68. Gobernó desde el 64 Nerón, pero anduvo en locura. Él se creía Dios. Incendió Roma, echó la culpa a los cristianos. Y Pablo era como un chivo expiatorio, pero Pablo sabía que no iba a salir vivo ahora de esa cárcel. Versículo 7, como ya estamos a punto de morir, miren las palabras de Pablo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. 3 poderosas palabras de Pablo, quien pasó años de ministerio, más de 30 años o 30 años aproximadamente, y siempre Pablo tenía en mente una batalla, así como en el tiempo de los romanos. También hablaba de la armadura de Dios, y Pablo dice, he peleado la buena batalla, me he enfrentado en batalla. Sabía que había una batalla espiritual, pero también hacía la comparación de una carrera. He terminado la carrera, he llegado a la meta final. Y ante esa batalla y la carrera, Pablo dice, he permanecido fiel hasta el día que murió. Hasta ese momento en que Pablo entregaba su vida como una ofrenda, dice Pablo, él permaneció fiel. Qué maravilloso ejemplo, y qué maravilloso ejemplo de muchas personas que partieron de este mundo y que hasta el último momento han permanecido fiel. Igual mi mamita, cuando estaba a punto de dar sus últimos respiros, siguió fiel confiando en el Señor. Y eso a mí me anima, y eso anima a muchas personas. Pero la vida de Pablo debe animarnos también, porque, ¿sabes? La vida cristiana es una batalla a diario, una batalla contra el enemigo. Y a veces una batalla que no entendemos la razón, pero ahí está la batalla porque es espiritual y necesitamos doblar rodillas y pelear la buena batalla, vestirnos de la armadura de Dios todo el tiempo que estamos aquí. Pero hay que seguir hacia adelante. Hay una carrera que necesitamos terminar y hay que correr, decía Pablo, como quien realmente quiere obtener el premio. Pero ante toda esa situación que enfrentamos, hay que permanecer fiel. Hay que mantenernos firmes en las promesas del Señor. Y no importa lo que suceda, el Hijo de Dios se mantiene fiel. Y no importa las circunstancias que presente en la batalla o en la carrera, el Hijo de Dios permanece fiel. Y no importa
si las cosas no le salen bien. Porque miren, es interesante cómo Pablo quería ir a Roma y él escribe la carta a los romanos y dice, muy pronto voy. Y él pensaba ir, me voy en un barco, agarro y me voy a visitar a los hermanos, pero sabes, él fue sí en barco y naufragó, pero sabes qué, fue a la cárcel, fue en cadenas. O sea, sí, Dios cumplió su deseo, pero no como él quería. Y muchas veces la vida cristiana es así. Yo quiero hacer esto, quiero servir al Señor. Ya, sirve, pero a veces no es como tú quieres. Mira, yo quiero estar haciendo esto, pero sabes, al final Dios va ordenando y haciendo su voluntad y somos parte de su plan. Y pasemos lo que pasemos, ya sea situaciones difíciles, aún enfermedad, aún crisis financiera, aún crisis familiar, aún pase lo que pase, el Hijo de Dios permanece fiel. Y mi oración y mi deseo es que cuando tú estés en los últimos momentos de tu muerte, puedas recitar este versículo. He peleado la buena batalla. Mira, he terminado la carrera. He permanecido fiel. Qué importante es mencionar este versículo. Ahora, el 8 dice Pablo, ahora me espera el premio. Un premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, sino para todos los que le esperan con anhelo su venida. Pablo hablaba de un premio, Pablo hablaba de una corona, y es esta corona que los griegos lo tenían en los Juegos y en las Olimpiadas. Y esta corona no era como la corona de un rey, pero a esta se le llamaba el estéfanos, que era un tipo de laureles. Y en la Biblia encontramos 5 coronas que van a recibir los cristianos. Primero, la corona de gozo, que será para los que ganan otras almas para Cristo, según 1 de Tesalonicenses 2:19. Segundo, está la corona de justicia, la que estamos viendo ahora, para los que aman la venida de Cristo en 2 de Timoteo 4:8. Tercero, está la corona de gloria para los que fielmente enseñan y predican la palabra de Dios. Y puedes leer esto en 1 de Pedro 5:4. Cuarto, está la corona incorruptible. Es para los que corren la buena carrera de la vida cristiana o terminan bien. Y esto está en 1 de Corintios 9:25. Y Pablo yo creo que tendría también esta corona, no solo una. Y quinto, la corona de la vida para los que sufren por el nombre de Cristo, especialmente los que ponen su vida por Él. Y recibimos la vida eterna simplemente al confiar en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿sabes? Recibimos la corona de la vida a serle fiel hasta la muerte, según Apocalipsis 2:10, y creo que Pablo también tendría esta corona. ¿Y dónde vamos a recibir esa corona? La Biblia habla del tribunal de Cristo, o que se le llama el bema. No se trata de salvación, sino se trata de un premio aparte de la salvación que va a venir en ese día, cuando estemos allá con el Señor en el tribunal de Cristo. Jesús mismo habló. Va a juzgar según lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras tengamos nosotros conocimiento o la salvación de la vida cristiana. Así que esto es algo que tienes que entender. Una cosa es la salvación. Sí, soy salvo por la gracia. Pero otro tema es que vas a recibir premios o coronas. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque miren, la Biblia dice que el que ha sido fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Si miramos las Escrituras, Dios es un Dios de orden, de administración, de organización. Hay un reino milenial, Dios va a reinar y va a tener súbditos y va a tener sus hijos. Y hay una organización, y no creo que todos van a tener las mismas responsabilidades en la vida eterna. Porque el que fue fiel acá, mira, en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Pablo, yo veo acá, tendría sus 3 coronas, quizás otros tengan 4, otros tengan 2, otros tengan 1, o nadie, o hay alguno que no tendrá ninguna corona, como el ladrón en la cruz, que no tuvo tiempo ni para bautizarse, ni para ser un discipulado, pero fue salvo. No predicó a nadie el evangelio, aunque estaba el otro ladrón ahí, pero no es como cuando uno conoce al Señor y pasa tiempo. Así que esto es una inversión. La vida cristiana es una inversión. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Y es triste hoy que a veces muchos se enfocan en la tierra. Todo su tiempo está para hacer tesoros aquí en la tierra. Todos sus dones y talentos para hacer tesoros aquí en la tierra, aquí donde esto se va a quedar. Y todo su dinero, sus finanzas, ¿sabes dónde está? Hacer tesoros aquí en la tierra. Pero no es así. Lo importante
es invertir en la vida eterna. O sea, ¿sabes qué, hermano? Recuerda esto, la inversión de vida, tiempo y talentos en la obra de Dios, quizás no tenga recompensa en la tierra, pero tiene recompensa eterna con coronas. Eso tienes que recordarlo. Tiene recompensa eterna con coronas, tiempo, talentos y dinero. Debemos de aprender a ser buenos mayordomos. Y obviamente el que dedicó y entregó su vida para cumplir la misión de Dios a tiempo completo será diferente, pero recuerda, quizás en esta vida no seas recompensado como la misma sociedad nos dice que deberíamos de tenerlo, todo, pero sabes, hay recompensas eternas. Yo te pregunto, ¿qué recompensa quieres? ¿Materiales, terrenales, que aquí mueres y se queda? ¿O quieres recompensas eternas? ¿O quieres coronas? ¿O quieres estar con el Señor? Mira, ese día te dirá, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y a otro quizás no le diga nada. Ahora, tercera parte de este bosquejo, del 9 al 13, las últimas palabras de Pablo a Timoteo pidiendo su venida. Versículo 9. Pablo le dice, Timoteo, por favor, dice, ven lo más pronto posible. Versículo 10. Demas me abandonó. ¿Por qué le abandonó Demas? Porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Miren, Primera de Juan nos explica cómo es que una persona puede amar esta vida o sus placeres o el mundo. Capítulo 2, versículo 15 al 17 dice lo siguiente. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Esto está diciendo Pablo, o mejor dicho Juan, en su carta. Y también dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ojo, tres cosas: deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, y un intenso deseo por el placer físico. Y el versículo 17 dice, y este mundo se acaba justo con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Debemos recordar, hermanos, Demas era parte del equipo de Pablo. Demas lo abandonó, pero no por cuestiones doctrinales, sino porque vio que no tendría quizás lo que él quería. Su corazón quería vivir la vida. La filosofía del mundo es vive la vida y no dejes que la vida te viva. O sea, miren, intenso deseo por el placer físico. ¿Cuántas personas han dejado por una relación sexual, por una relación fuera del matrimonio, han dejado de seguir al Señor? Su intenso deseo por el placer sexual, su intenso deseo por el deseo del alcohol, de la borrachera, de los vicios, de la droga, de todo aquello que le produce deseo a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo desea, le gusta. El pecado es así, le gusta al cuerpo, pero sus consecuencias son separación eterna y el lago de fuego. Es un precio muy alto que no vale la pena pagar. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Porque muchos tienen en su mente lo que le llaman, el sueño americano. ¿Qué significa? Voy a salir de mi casa, de mi ciudad, y voy a luchar y trabajar para tener posesiones, casas, no sé, mansiones, autos. Miren, no está mal querer tener esto, pero lo que yo te digo, por los deseos de todo lo que ves, aún fama y todo, es por el tema de
querer tener dinero y todo lo que vemos, y al final lo único que te enfocas en la vida es en esto y descuidas tu relación con Dios, estás amando más esta vida que a Dios. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Porque hoy día se habla del desarrollo humano. Está bien tener una carrera, una profesión, pero si olvidas a Dios por tu carrera y tu profesión, ten mucho cuidado si lo pones a Dios en segundo lugar. ¿Sabes? Si tu único amor no es Dios, pronto terminarás amando esta vida y sus placeres. Recuérdalo muy bien esto. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo, dice el texto. Trae a Marcos contigo. Y el texto dice, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Ahora, Demas me abandonó. En Colosenses 4:14 y Filemón 1:24, Demas era parte del equipo de Pablo y Lucas también, y solo Lucas está con él. O sea, hay personas que están con Pablo y hay personas que lo abandonan. Versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y 13, cuando vengas, dice, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. La cárcel era fría, quizás no hubo tiempo de ir a casa, lo apresaron, lo llevaron a Pablo a esta cárcel, y los libros, se habla de los códices, que era el prototipo del libro que tenemos el día de hoy, por eso la NTV lo ha traducido así, que eran pues como un libro pero de cuero, ¿no? De hojas gruesas, y los pergaminos obviamente se refería al Antiguo Testamento que estaba en estos rollos. Y del 14 al 15 vamos a ver las últimas palabras de Pablo a Timoteo advirtiendo sobre Alejandro. 14. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. 15. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Antes de entrar al versículo siguiente, es interesante cómo Pablo trata este asunto de Alejandro. No se sabe si es el Alejandro que ya se mencionó en la carta de primera de Timoteo, pero es triste que siempre hay personas que no solamente dañan la obra con sus murmuraciones, difamando a la obra de Dios, a la iglesia, también dañan a los siervos, a los pastores, difamando, chismeando, maltratando, humillando. Y Pablo nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tienes que reprenderlos, odiarlos, mandarlos al abismo. Solo dice, cuídate, cuídate. Y en verdad hay que tener cuidado, mucho cuidado con estas personas. Y ay de la iglesia que le toque ir a esta persona, porque va a hacer lo mismo cuando es un patrón de conducta. Alejandro era así, un patrón de conducta negativo. No se sabe cuál era el daño, pero probablemente lo que dice acá, negó, habló en contra de lo que él era, es decir, quizás aumentó fuego a la leña, como decimos coloquialmente, en lugar de ayudar a Pablo con su testimonio, con sus palabras, terminó hundiéndolo para que él sea culpable, para que él sea llevado a la muerte. Hacer leña del árbol caído, decimos. Pablo no solamente tenía personas en su equipo que lo ayudaron, también hubo personas que lo abandonaron y hubo personas que lo difamaron, chismearon o hablaron mal o en contra de él. Y eso es el ministerio. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera y me he mantenido fiel. No esperes que todos te apoyen, que todos te aplaudan si estás en el liderazgo o estás dirigiendo una obra o la iglesia. O estás siguiendo firme los caminos del Señor, porque tus mismos familiares o aún tu propia familia, o Jesús dijo, los enemigos serán los de su casa, los enemigos serán las personas que ustedes conozcan, pero hay que mantenernos fiel. La quinta parte de este sermón del 16 al 18, las últimas palabras de Pablo a Timoteo contando su experiencia con el juez, dice el 16. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó.
todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice Pablo, y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y él me libró de una muerte segura. Pablo recordaba antiguamente cómo Dios lo había librado, pero ahora sabía que ya venía su muerte. Versículo 18. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. Y aquí Pablo dice, sí, pero sabes, yo estoy pronto de conocer al Señor. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Pablo estaba seguro que Dios lo iba a llevar a su reino si él moría. Amén. Los últimos versículos, 19 al 22, de la sexta parte de este sermón. Las últimas palabras de Pablo a Timoteo enviando saludos. Pablo dice, dales mis saludos a Priscila y Aquila y a los que viven en la casa de Onesífero. Y ahí menciona muchas personas, amigos que él conoció durante su periodo de misionero. 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. 21. Haz todo lo posible por llegar a mí aquí antes del invierno. Eubulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor esté con tu espíritu y que sea su gracia con todos ustedes. Y antes de terminar con las conclusiones, hay dos cositas que me gustaría mencionar de estos versículos que hemos leído. Primero, dice, a Trófimo lo dejé enfermo. O sea, Pablo tenía el don de sanidad, hasta un muerto resucitó, Tíquico, cuando él estaba predicando, pero no era que él agarraba y manejaba el don como él quería. El don es algo que viene de gracia. Dios es soberano y sana a quien él quiere y al que no quiere no lo sana. Siempre está basado en la soberanía de Dios. No es alguien como que yo tengo el poder, yo soy el super saiyajin, soy el sanador y pongo manos y sanan. Esto el día de hoy confunde a muchas personas, ¿no? Y ahí a veces hay videos, ¿no?, donde uno muestra y el hombre, el predicador pone las manos y está sanando y luego viene hasta Arequipa para campaña de sanidad y no sana. Porque no depende del sanador, no depende, entre comillas, que lo ponen así, o del predicador, depende de la soberanía de Dios. Pablo, teniendo el don de sanidad y aún, como dije, resucitando a muertos y sanando a paralíticos, no pudo sanar a Trófimo. Él dice, lo dejé enfermo. Y a Pablo mismo, Dios no lo sanó. Le dijo, bástate mi gracia. Y no estoy diciendo que Dios no sana. Dios sí sana. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y he visto sus milagros. Solo digo que todo, hemos visto esto, la sana doctrina, todo dependerá de su soberana voluntad, hermanos. Y si tú le has pedido a Dios que te sane y no te ha sanado, que su gracia sea suficiente para ti. Mantente firme, mantente fiel, confía en el Señor, pelea la buena batalla, termina la carrera siendo fiel al Señor. Porque al final, miren, todos vamos a morir. Y la enfermedad es producto de un mundo caído. La enfermedad es producto de las consecuencias del pecado. Mas la vida eterna es la esperanza para el cristiano. Pablo sabía que partía de este mundo y iba a estar con el Señor. Y él decía, el morir es ganancia. Que tengamos siempre nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Y lo segundo, que hablaba antes de que llegue el invierno. O sea, Pablo realmente estaba animando porque los viajes en invierno, el oleaje, las tormentas eran muy fuertes y Timoteo tenía que llegar antes de ese momento. Y ahí ahora termina su carta despidiéndose y no se sabe si Timoteo lo encontró o no lo encontró. Vamos a terminar con 4 conclusiones que hemos visto el día de hoy. Primero, al exponer las Sagradas Escrituras en un sermón, se debe corregir, reprender y animar. Y número 2, lo que hemos visto el día de hoy. Los cristianos posmodernos quieren oír cómo tener éxito, dinero y salud desde los púlpitos. Pero el púlpito, hermanos, es para predicar la sana doctrina y la buena noticia. Y número 3, lo que hemos visto, servir al Señor con nuestro tiempo, dinero y finanzas es una inversión segura que será recompensada en la eternidad
con coronas. Quizás hoy día no lo disfrutemos, pero en la eternidad sí lo vamos a disfrutar. Y número 4 de todo lo que vemos de la vida de Pablo, la vida cristiana, no consiste en empezar la carrera con gozo. Se trata de terminar la carrera con fidelidad y gozo. Porque muchos empiezan su carrera, oh, felices, me encontré al Señor, el Señor me perdonó, me dio alegría en el corazón, y empiezan, ¿y qué más? Quiero conocer más canciones, quiero aprender más de la Biblia, pero poco a poco el pecado, mira, los deseos que el mundo ofrece, o los deseos que tus ojos quieren tener, el sueño de tener más dinero, o el desarrollo humano, mis títulos, etcétera, tristemente no terminan la carrera con el Señor. Que no te pase a ti. Termina la carrera con el Señor. O sea, no estoy diciendo que no puedes hacer eso, puedes hacer, pero Dios siempre es el primer lugar en nuestras vidas. Y mi profesión, y mi carrera, y mis posesiones, y mi dinero, y mi tiempo es para el avance de la obra de Dios y para la gloria del Señor. Así debería cambiar nuestra cosmovisión de este mundo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias porque queremos terminar la carrera como la terminó Pablo. Queremos decir, Señor, al final de los años, cuando ya estés listo para llevarnos, cuando ya estaremos yendo a casa, cuando ya estemos yendo a esa mansión que nos espera, cuando ya podamos, una vez más, cerrar nuestros ojos, pero abrirlos y estar contigo, Señor. Podamos nosotros decir, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Mi oración es que cada persona que esté escuchando esta enseñanza pueda dar su tiempo, sus talentos o sus dones y su dinero para el avance de tu obra y siempre te ponga en primer lugar. Señor, hay coronas esperándonos y yo quiero tener por lo menos una, Señor. Ayúdame a ser fiel y firme hasta que tú me lleves un día contigo. En tu nombre, Jesús, oramos así, amado Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Miren, empezamos, todavía nos falta el libro de Tito para terminar esta serie. Nos vemos en el próximo estudio, empezando Tito capítulo 1. Y si este mensaje ha sido de bendición, ponle un like y comparte con tus amigos o vecinos o ponle por tus redes sociales. Nos vemos.